digo, más de 500 años esta lucha, que han creído aquellos grandes que nos han venido a imponer nuestra cultura, han creído que nos han vencido. Pero hoy estamos aquí, compañeras y compañeros, para demostrarle a Santiago del Estero y a la provincia y al mundo que no nos vencieron, que estamos de pies. Los campesinos, indígenas, trabajadores y trabajadoras, artesanos, artesanas, pescadores y muchos más, que estamos de pie en esta lucha. Muchos no entendía para qué era la reunión, pero sabíamos que no era una reunión de los políticos y ya nosotros cansados de los políticos, bueno, queríamos algo nuevo, algo... Bueno, eso no... Con el correr del tiempo nos iban contando, digamos, para qué era y por qué era y bueno, para integrarse y... Bueno, primero era por los problemas de tierra, porque ya los problemas de tierra ya... Esos tiempos ya habían llegado, digamos, no eran por todos lados, había problemas de tierra, desalojo y cosas así. Bueno, ellos nos han hecho entender, digamos, que era necesario que nos unamos para poder, digamos, resistir, o no sé cómo decir, resistir. Y bueno, de ahí, desde entonces, unirse y después conocerse con diferentes lotes, digamos, aquí cerca nomás, y bueno, después como todo el movimiento, como Mocase, digamos, Santiago del Estero, después irse conociendo con otros lugares, ¿no? Le llevó toda la billetera que tenía con plata, le llevó todo. Y encima ahora los animales no hay ni uno. Por ahí uno se acuerda, porque es un sueño a veces, se acuerdan las primeras reuniones, sí, éramos poquitos, éramos, qué sé yo, en la noche nos juntábamos y bueno, pensábamos. Y en esa época estaba fuerte la política del juarismo. No nos llevó al apunte, está bien, porque el Mocase trabajaban en el monte silenciosamente. Y no nos llevaban al apunte, decían de estos locos, ¿qué mierda van a hacer? Y bueno, gracias a Dios, hoy estamos donde estamos. Y así luchando hemos ido, organizándose y después, tras de las organizaciones que tenemos, de informaciones, hemos conseguido muchas cosas y hemos sabido mucho, porque yo no sé leer ni escribir, pero gracias a mi organización, al Mocase, he aprendido mucho y conozco mis derechos y por eso hoy estamos en nuestra tierra, en nuestro territorio, luchando para que no seamos desalojados. En realidad nosotros empezamos, creo, como una experiencia muy local, ¿no? Muy de la región, muy de la provincia, muy cargada de historia santiagueña, de cultura, de la memoria de los viejos, de lo que nos enseñaron, de lo que nos contaron, de lo que aprendimos con ellos y de lo que íbamos discutiendo y trabajando en el día a día con las compañeras y los compañeros en cada comunidad, ¿no? En este marco de lucha, además de entonces tener la reforma agraria como una bandera, vamos a empezar a debatir el tema de los alimentos, ¿no? Porque toda esta crisis de los 90, una de las cosas que va a producir
es una crisis alimentaria, y frente a esa crisis alimentaria, el capital transnacional lo que proponía era revolución verde, es decir, más transgénicos, más agrotóxicos y más mercantilización de los alimentos. Y frente a eso, la Vía Campesina Internacional va a proponer la soberanía alimentaria, ¿no? Como una bandera, hablando del derecho de los pueblos a definir qué alimentos y cómo los quiere consumir y cómo los quiere producir. Vamos a sembrar sandía y zapallo, calabaza. Pero no, aquí después tenemos un terreno nosotros preparado para allá, como 3 hectáreas para sembrar el maíz que vamos a traer de las lomitas ahora. Digamos, ¿cómo se llama el maíz? Maíz criollo. No, el maíz criollo. O sea, el maíz Está ahí, nativo vamos de nuestra tierra. ¿No? Como nosotros aquí estamos lejos de la soja todavía, gracias a Dios. Así que vamos a tratar de poner ese maíz para el año si nos va bien. Y ahí vamos a repartir la semilla a los compañeros, ¿no? Vamos a sembrar ahora la huerta para cuando llueva, para poder tener la verdura. Que, como le digo, si no es una verdura que la sembramos nosotros en nuestra huerta y con nuestra semilla, no sería soberanía alimentaria. Para ser soberanía alimentaria tiene que ser nuestra semilla. El maíz, el maíz va a ser más que nada para levantar la semilla de las semillas criollas, ¿no? Y bueno, dejamos parte para el saladillo y bueno, si nos va bien, si Dios quiere, vamos a hacer semilla. Y lo otro, si va bien la cosecha de sandía y zapallo, sí, también es para venderlo y para el autoconsumo. Con todas esas cuestiones fuimos construyendo conceptos, propuestas políticas que también son nuestra carta de presentación frente a organizaciones hermanas, urbanas, porque consideramos que no es posible avanzar en ese programa sin estar en una fuerte articulación y alianza con las ciudades, ¿no? con los sectores populares de la ciudad. ¿Y ahora por qué no se ha parado a dar las explicaciones él cuando hemos llegado? Hace 15 años nos llega un correo electrónico de un conflicto de tierra en Santiago del Estero. Bueno, nosotros dijimos, vamos a ir a solidarizarnos con esta lucha. ¿Por qué? Porque también todas las barriadas del conurbano están pobladas de santiagueños, de santiagueños, correntinos, chaqueños. De hecho, mis padres son campesinos, que se han ido, digamos, a la ciudad con el sueño, digamos, de una vida mejor, digamos, ¿no? En todo el proceso de industrialización, a buscar trabajo y eso. Y ahí en esa semana se generó un vínculo muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros planteamos, digamos, en nuestro trabajo en la ciudad, se daba, digamos, esta cuestión de la solidaridad, digamos, de vivir con otros, de vivir compartiendo la historia con otros. Vimos que en las comunidades, digamos, campesinas, bien en monte adentro, eso estaba intacto, ¿no? Entonces nos planteamos empezar a tener más relación con el movimiento campesino y empezamos a hacer estos campamentos que antes lo hacíamos a las afueras de Buenos Aires, los empezamos a hacer acá con los jóvenes de los barrios, ¿no? Lo que nos costó estar juntos, digamos, ¿no? Un poco tratar de hacer memoria y hacer un símbolo o algo que tenga que traiga eso a la memoria. Así, bueno, ¿cómo fue nuestro proceso de que hoy estamos junto acá, digamos, gente, digamos, jóvenes, los Cubas, digamos, la gente de agronomía, la gente de la Biblioteca del Sol, digamos, bueno, la gente más vieja del Serjupo, ¿no? Ustedes que viven ahí, digamos, que tienen a los amigos, a los vecinos, ¿no? Que se mueren, digamos, que no llegan a los 30 años porque, digamos, o lo mata la droga o la policía, ¿no? Entonces, nuestra lucha es contra eso, contra la muerte misma. Que cómo nos presentemos sería así, ¿no? Acá la lucha es clara, es por la tierra, ¿no? También es por la vida. Nosotros allá, digamos, luchamos contra la muerte misma de los jóvenes, ¿no? Así que así fue, digamos, cómo conocimos al Mocasi y cómo empezamos a ser parte, mucho después, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, porque hoy también se cumplen más o menos 10 años del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y yo, como les contaba recién, nosotros hace 15 años que venimos caminando junto con el Mocase en esta construcción.
cuando arranca este movimiento, se llamaba la Mesa Nacional. A mí me toca llegar justo cuando se está dando también todo este proceso del cambio de nombre, ¿no? Que se hace ahí en la comunidad de Ocumás, ya en el 2005. Ya después de hacer todas las reuniones, la dinámica que era de ir haciendo los plenarios del MNCI por provincia, cuando le toca ahí a hacerlo en Jujuy, ahí justo en la comunidad donde yo vivo, que es Ocumazo, ahí se discute y se pone el nombre del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Yo creo que sinceramente nosotros tenemos, además de todas las tareas históricas que hemos sentido tener, ¿no? Esa unión de campo-ciudad, técnico-campesino, académico-saber popular, o milenario o ancestral, que dije el otro día, si es campo-ciudad, en realidad no es ninguno de los dos, que era si éramos técnicos y campesinos indígenas, y quienes decidían y pensaban, y ese dilema lo resolvió, ahí está. Hizo la síntesis, recién lo vieron, ¿no? Cuando dijo trabajadores urbanos, desocupados, trabajadores rurales ocupados, campesinos e indígenas. Eso es el Movimiento Nacional Campesino. Ya nos reconoció a los técnicos. Algunos no éramos nunca como técnicos, no sé por qué suerte. Pero digo, vengo de ese mundo, ¿no? Me empuja, a mí me empuja la idea de las luchas del 70 ante la dictadura militar, me empuja a venir a buscar los viejos y viejas sabias del monte, a mí me empuja. Ahí le presentamos a los compañeros de las voces del movimiento que nos traen la música para alegrar los corazones en esta noche. Neta, a bailar entonces. En Santiago del Estero nació una organización que defiende al campesino y a toda su población. 25 años de lucha que lleva ya el movimiento, apoyando a la gente con proyectos de emprendimiento. No llegaban desalojos solo por pensar distinto, con jueces y policías allá en la zona. Por esta tierra que tanta falta nos hace, adelante campesinos, somos todos democracia. Yo estuve en el momento cuando se buscaba el Mocase. Anduvimos yo, el padre Ángel, Jorge, y hay otro compañero, Darío Vicente, que está ahí en Quimlí. Andábamos con él. Y Mocase, nosotros pensábamos de que nos hacía, o sea, era muy útil para nosotros, o sea, para los campesinos, porque estábamos, ya habíamos formado en la comisión. Raimundo Gómez en esa época era presidente de la escuela de aquí del Rincón Saladillo. Y bueno, circunstancias de la política, le pide el comisionado de Vilela a Ángel Strapazón que le traiga unas cosas, como en la época de la política, chapas así para la escuela. Y ahí se conocen con mi tío. Como a la semana se juntan ellos en Vilela y de ahí se van a Quimilí. Y ahí cuenta él que estado muchas horas, una noche, dicen, conversó toda la noche, con montones de proyectos de vida, de que iban a ver cómo iban a luchar por la vida campesina. Entonces ahí empiezan por el tema de la tierra. Entonces dice, vamos a reunirse, vamos a ver, organizar a los campesinos. Y entonces ahí se junta y viene mi tío y dice, mira, va a haber una reunión. Y bueno, nosotros pensamos que era una política como siempre se hacía cuando venían los políticos. Nos reunimos nosotros y vemos que una política era muy diferente. Diferente en el hecho de que nos hacían participar, nos hacían pensar. Entonces eso para nosotros nos cambió todo, hasta hoy vamos a morir con eso. Es una política distinta, no tiene nada que ver con la política que estamos acostumbrados,
Pero es una política, decía, algún día cuando dicen algo de política no es solamente que vienen los políticos que estamos acostumbrados. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, me decía él. Y bueno, él decía, no solamente la tierra tenemos que solucionar, porque algún día se solucionará la tierra, pero hay un montón de cosas que uno en la vida necesita, como educación, salud y bueno, y aprender lo que se pueda, lo que uno cuando no sabe leer se va a otros lugares y seguro que va a pasar muy mal. Que estábamos solo enfocados en que los políticos por ahí te podrían traer la salvación porque no conocíamos más nada. Encima nosotros éramos trabajadores golondrina, porque hoy estábamos aquí en la casa y empezaba la cosecha y nos teníamos que ir. Estábamos 6 meses fuera de la casa. Cuando volvíamos, nuestra casa ya estaba toda caída, así que siempre vivíamos por los caminos. Nosotros trabajamos la familia entera en todo, tanto en la huerta, en la soberanía alimentaria, en los animales, en todo. Si hay que ir a ver una vaca, hay que ordeñar, estamos la familia entera. Y bueno, pues estamos tratando de hacer la soberanía alimentaria propia nuestra para nuestros hijos también. ¿Ve? Si no, dame, yo lo voy a hacer porque está enojada. Y la vaca, cuando recién le pillamos por primera vez, por ahí una vacciona que da cría, que vacciona la que recién da por primera vez, vos le ordeñás un poco de leche. La primera leche le echás en las caderas para que ella no se mueva. Y ese trabajo lo hemos hecho nosotros para que ellas no se muevan. Lo mismo pasa en la formación. Estamos todos en la organización, toda la familia. Porque no te sirve de nada si una sola persona de la casa sabe hacer de todo y el resto no. Y si vos estás organizado solo vos de tu casa y tu familia no te sirve nada porque no vas a ganar nada. Después de las elecciones de Iturri se nos reunimos nosotros, en el 89, y ahí nos empezamos a reunir. Se eligía un representante de la comunidad. Ahora cada 15 días se reunimos en Quimilí, pero antes era cada 8 días. Bueno, aquí teníamos dificultades del camino, las escuelas, los maestros casi no participaban, no venían. Y bueno, y así al organizarse hemos empezado a tomar las riendas nosotros y bueno, gracias a Dios, bueno, la educación lo vamos llevando, lo vamos luchando y bueno, hasta el momento va bien esta comunidad por lo menos. Rodolfo Kut dice que el mundo andino es otra cosa en Argentina, ¿no? Y Argentina está influido por ese mundo andino, pero no hay ninguna duda que los santiagueños, el campesinado santiagueño, es uno de las comunidades y parajes. Él dice incluso que hay muchos parajes y comunidades campesinas santiagueñas que tienen mucho más de lo incaico que los de la prúnica de la santiagueña, jujeña, salteña. A punto que si vos le preguntás a muchos compañeros de la red Puna si saben hablar el quichua, no saben el quiche. Nosotros acá tenemos 3, 4, 5 departamentos, pero también quizá la vina que hablan en quichua, los chicos juegan al fútbol en quichua, se putean en quichua, se piropean en quichua, se seducen en quichua y deben gemir en quichua también. El puntapié inicial de lo que después se llamó Mocasi, no imaginaríamos que se iba a llamar Mocasi, porque realmente si nosotros pretendíamos algo, yo no sé don Tito qué intuía, don Raimundo Gómez, creo que intuían cosas más grandes todavía, por eso decía un horizonte común, ¿no? El horizonte se aleja, pero a mi manera de ver, para mí me bastaba la vida de que estuvieran asociados como pequeños productores en un nombre peligroso que se llamara campesino. Yo le dije, pero no se pongan campesinos, tan Arturo Juárez. Pero es porque sos cagón. No, le digo, es para saber la jugada que tenemos que hacer. No, no vamos a llamar campesinos. Ya los guasos se habían envalentonado y listo. Habían recobrado la indignidad a plenitud. En el 95 sube Menem, bueno, ahí lo dolariza el algodón, no vale más. Entonces ahí no sabíamos nosotros qué hacer.
porque estábamos acostumbrados al algodón porque nos daba la plata, nos hemos olvidado de la chiva, de la vaca, del chancho. Entonces ahí con la lucha organizada empezamos a producir eso de vuelta. Y bueno, hasta el día de hoy. Pero aquí era el problema del algodón, todavía no teníamos el problema de tierra. En otras comunidades sí ya tenían problema de tierra. Entonces ahí empezamos a organizarse y bueno, a acompañar a las otras comunidades. Me acuerdo que Ángel tenía una camioneta blanca donde los primeros productos de Rincón se juntó en una sola parte y se llevó a Quimilí a vender a la desmotadora el algodón. Y pudimos ver, ahí recién pudimos ver dinero de esos productos, porque primero no veíamos dinero. Venía el intermediario, cargaba el algodón y te traía mercadería y te llevaba eso en cambio, pagándote lo que quería. La lucha era para acceder a la tierra en principio, para poder empezar a producir de forma organizada y bueno, y obviamente las organizaciones como Mocase, como la Red Puna, eran como una referencia. Conocí a esos movimientos, al Mocase sobre todo, a partir de la militancia universitaria. Yo estudiaba agronomía. Y bueno, ya ahí terminamos la facultad y ahí también hubo una definición importante, me parece, que era construir más organización. Bueno, yo también vengo de la lucha universitaria, de la época en que Menem lo hacía. Mis primeras movilizaciones fueron defendiendo la universidad pública y gratuita en los 90. A partir del neoliberalismo y de la fuerte ofensiva que se produce en el campo, surgen muchas organizaciones territoriales, de campesinos, de indígenas, de trabajadores rurales, para hacer frente a esa política de despojo, y en ese contexto hay un proceso por lograr una síntesis de todas esas luchas, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena viene a coronar todo ese esfuerzo en lograr aglutinar y potenciar toda esa lucha, en darle fuerza y de instalar en la Argentina la agenda del campesinado y la agenda de los pueblos indígenas. Hoy más que nada tenemos que estar unidos, compañeros, y tenemos que tener amor por la organización. Nos tenemos que sentir familia. ¿Sí? Somos familias. Ya no somos desconocidos. Los que estamos adentro de una organización somos familias. Lo que me pasa a mí, le pasa a él. Lo que le pasa a él, me pasa a mí. No nos quedemos sentados, compañeros y compañeras. Nos tenemos que levantar de la silla y de estar de pie, hoy más que nunca unidos, porque así esto se ha creado el Mocase y el MNCI. Levantándose de la silla y saliendo afuera a pegar el grito. Aquí estamos los pueblos originarios, aquí estamos los campesinos, aquí estamos los trabajadores, trabajadoras, aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Estamos vivos, no estamos muertos, estamos aquí de pie para decirle no a este gran imperio que nos vienen a imponer cosas. Pero para eso nos tenemos que levantar y poner de pie y dejar nuestro egoísmo en la casa, enterrar nuestro egoísmo. ¿Queremos dejar algo bueno? Nos tenemos que levantar y ir y decir, compa, aquí estamos. La organización está aquí, el Mocase, la Vía Campesina, la CLOC, el Movimiento Nacional. Está de pie. Argentina está en lucha. Aquí estamos. Somos nosotras y nosotros que venceremos, pero dejando el egoísmo, dejando el yo para atrás y decir nosotras y nosotros. Hasta aquí, compañeros. ¿Quiénes somos? ¡Campesinos! ¿Qué queremos? ¡Tierra, trabajo y justicia! ¿Qué queremos? ¡Tierra, trabajo y justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Cristian Ferreira! ¡Presente! ¡Cristian Ferreira! ¡Presente! ¡Galván! ¡Presente! ¡Galván! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre!
Esta es una cosa